En algún lugar entre las crestas del cañón y la interminable tierra de matorrales, donde el viento llevaba polvo en vez de lluvia, un hombre encontró algo que no estaba buscando. Corbin Thorne caminó hacia su pozo aquella tarde y la vio desplomada contra la cerca de madera. Una mujer joven, más alta que cualquiera que él hubiera visto, con el cabello oscuro apelmazado de tierra y sangre. Llevaba piel de venado y cuentas que la marcaban como apache. Tenía los labios cuarteados y blancos. Cuando él le ofreció el cucharón de agua, ella lo miró con unos ojos que contenían más sospecha que gratitud. Pero bebió 3 veces. Y cuando terminó, se puso de pie, alta y silenciosa, y lo miró como si estuviera memorizando su rostro. Luego se dio la vuelta y se internó en las colinas sin decir una sola palabra. Corbin la observó desaparecer en el temblor del calor, pensando que ese sería el final de todo. Estaba equivocado. Corbin Thorne había vivido en esa tierra el tiempo suficiente para saber cuando algo estaba a punto de salir mal. El rancho se alzaba en un valle poco profundo donde la hierba crecía rala, y el vecino más cercano estaba a 2 días de viaje a caballo hacia el sur. Había elegido el aislamiento a propósito. Sin preguntas, sin problemas, solo ganado, unos cuantos caballos y esa clase de silencio que le permite a un hombre olvidar lo que dejó atrás. No estaba huyendo de nada en particular, solo del ruido de la gente que creía saber más de lo que realmente sabía. Aquella tarde, después de que la muchacha apache desapareciera en las colinas, Corbin siguió con su trabajo como siempre. Alimentó a los caballos, revisó la línea de la cerca donde la madera había empezado a pudrirse, arregló la bisagra de un portón que llevaba semanas chirriando. Pero su mente seguía regresando a ella. A la forma en que lo había mirado, sin miedo, tampoco agradecida, solo consciente, como si le hubiera tomado la medida y hubiera decidido algo a lo que él no tenía acceso. Se dijo a sí mismo que no importaba. La gente cruzaba ese territorio todo el tiempo. Buscadores de oro, vagabundos, nativos que iban o venían de puestos comerciales más al oeste. Ella se había perdido, se había lastimado, y ahora se había ido. Y eso era todo. Pero esa noche, acostado en el catre angosto de su cabaña, Corbin no pudo sacudirse la sensación de que el aire había cambiado. Los caballos estaban inquietos. Podía oírlos moverse en el corral, sus cascos raspando la tierra. En una ocasión el caballo Bayo Capón soltó un relincho agudo que cortó la oscuridad. Corbin se incorporó para escuchar. No siguió nada, solo el viento empujando contra las paredes y el llamado distante de algo cazando en las colinas. Volvió a acostarse, mirando las vigas ásperas del techo. Mañana iría a caballo al pastizal del norte y revisaría el rebaño, mañana todo volvería a la normalidad. Seguía diciéndose eso cuando salió el sol. Corbin salió al amanecer, subiéndose los tirantes por los hombros y entrecerrando los ojos contra el resplandor. El cielo estaba despejado, un azul pálido que se desvanecía en blanco en los bordes. El valle se extendía frente a él, hierba reseca y formaciones rocosas salpicando el paisaje. Y entonces los vio. Al principio pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Sombras sobre la línea de la cresta, pero las sombras no se movían así. Las sombras no se sentaban a caballo en perfecta quietud, observando. Contó 10, luego 20, y después dejó de contar. Alineaban la cresta del norte, la ladera del este, la pendiente que descendía hasta el lecho seco del arroyo al oeste. Mirara donde mirara, había más guerreros apache a caballo, con lanzas y rifles visibles incluso desde esa distancia. No avanzaban, no hacían ruido, simplemente estaban allí, rodeando su rancho. Como un lazo apretado alrededor del cuello. La mano de Corbin se movió por instinto hacia el rifle apoyado en el marco de la puerta, pero se detuvo. ¿De qué serviría un solo rifle contra un ejército? Dio un paso al patio, con las botas crujiendo sobre la tierra dura y compacta. Los caballos del corral estaban apretados contra la cerca más lejana, con la cabeza en alto y las fosas nasales abiertas. Ellos también podían olerlo. Peligro. Corbin volvió a escudriñar la línea de la cresta, tratando de entender lo que estaba viendo. Esto no era una incursión. Los atacantes se movían rápido, golpeaban duro y desaparecían. Esto era otra cosa. Esto era deliberado. Esto era un mensaje. ¿Pero qué mensaje? Se le cerró la garganta. Pensó en la muchacha, en el agua, en la forma en que lo había mirado antes de irse. Y entonces, como si ese pensamiento la hubiera invocado, algo en movimiento le llamó la atención.
Un solo jinete se separó del grupo de la cresta norte y empezó a bajar la pendiente. Despacio, con control, el caballo fue escogiendo el camino por la inclinación rocosa con la precisión de un jinete que había nacido en la silla. Corbin no se movió, no buscó el rifle, no corrió. Solo se quedó allí, en medio de su patio, viendo acercarse al jinete, preguntándose si ese sería el día en que por fin se le acabaría la suerte. El jinete se detuvo a 50 pies de distancia. Un hombre mayor, con el rostro surcado por años de sol y viento y algo más duro. Mando. No llevaba pintura de guerra, pero no le hacía falta. La autoridad irradiaba de él como calor de una piedra. Detrás de él aparecieron más jinetes. Docenas de ellos flanqueando, observando. Corbin tragó saliva con dificultad. El silencio se extendió, espeso y sofocante. Y entonces el viejo guerrero levantó una mano. No en saludo, no en amenaza, solo la levantó, la sostuvo allí, esperando algo que Corbin no podía nombrar. El corazón le martillaba contra las costillas. Fuera lo que fuera a suceder, ya había sido decidido mucho antes de que él despertara esa mañana. La pregunta era si ayer acababa de salvar su propia vida o de firmar su sentencia de muerte. La mano siguió levantada. El pulso de Corbin retumbaba en sus oídos. Había oído historias sobre los guerreros apache, cómo podían dejar a un hombre en huesos en cuestión de minutos, cómo luchaban con una ferocidad que hacía llorar a soldados adultos. Siempre había creído que esas historias eran exageraciones. Ahora, de pie en su propio patio, con un ejército observándolo desde todas las direcciones, ya no estaba tan seguro. El viejo guerrero bajó la mano lentamente. Luego desmontó. Sus movimientos eran deliberados, casi ceremoniales. Avanzó 10 pasos y se detuvo a esperar. Corbin se obligó a respirar. Esto era una prueba. Tenía que serlo. Si hubieran querido verlo muerto, ya estaría muerto. Habían tenido toda la noche para prenderle fuego a la cabaña o clavarle una flecha por la ventana. En cambio, habían esperado al amanecer. Habían esperado a que los viera. Eso significaba algo. Dio un paso al frente, igualando la distancia, 10 pasos. Luego él también se detuvo. Se quedaron uno frente al otro a través de 15 metros de tierra polvorienta. El rostro del guerrero estaba curtido como cuero viejo, sus ojos eran negros e ilegibles. Canas surcaban su cabello largo. No llevaba arma en las manos, pero un cuchillo colgaba de su cinturón y un rifle estaba sujeto a su caballo. Corbin mantuvo las manos visibles a los costados, sin amenazar. No habló. No sabía qué decir aunque lo intentara. La barrera del idioma era absoluta. Durante un largo momento, no ocurrió nada. Los guerreros en las crestas permanecieron inmóviles como piedra. Los caballos cambiaron el peso. Un halcón daba círculos arriba, ajeno a la tensión de abajo. Entonces el viejo guerrero volvió a levantar la mano, pero esta vez señaló. No a Corbin, al pozo. A Corbin se le hundió el estómago. El pozo, el agua. La muchacha. El guerrero bajó la mano e hizo un gesto, verter agua, beber. El significado era claro. Corbin asintió despacio. Sí, le había dado agua a alguien. A la muchacha. Ayer. La expresión del guerrero no cambió, pero algo se movió en su postura. Giró ligeramente la cabeza y gritó algo en su propia lengua. Un movimiento rápido y de mando recorrió a los guerreros. Se apartaron en la cresta oriental, abriendo un hueco. Y a través de ese hueco apareció una sola jinete. A Corbin se le cortó la respiración. Era ella, la muchacha del día anterior. Pero ahora se veía distinta. Tenía el cabello trenzado y adornado con cuentas. Vestía piel de venado limpia y un collar de turquesa y plata. Iba sentada muy erguida sobre un caballo pintado, y aun desde esa distancia su altura era impactante. Debía de medir casi 6 pies, quizá más. No era extraño que pareciera gigante. Destacaba incluso entre los guerreros. Bajó la pendiente con la misma gracia controlada que el viejo guerrero. Cuando llegó al fondo del valle, no se detuvo lejos como había hecho él. Cabalgó directamente hasta Corbin y paró a 10 pies de distancia, lo bastante cerca para que Corbin pudiera ver con claridad su rostro. Ella lo miró con la misma mirada de evaluación que antes. Luego habló. Su inglés era vacilante, pero claro. «¿Tú dar agua?» No era una pregunta. Era una afirmación, un reconocimiento. Corbin asintió. Sí. Ella miró al viejo guerrero y luego volvió a mirar a Corbin. «¿Tú no saber quién?»
Otra vez, no era una pregunta. Corbin negó con la cabeza. No, estabas herida. Necesitabas ayuda. Algo parpadeó en los ojos de ella. Sorpresa, quizá, o respeto. Se volvió hacia el viejo guerrero y habló rápido en apache. Él escuchó sin expresión, luego respondió con una sola palabra. La muchacha volvió a mirar a Corbin. Mi padre dice que tú valiente o tonto. A Corbin se le secó la garganta. Padre. El viejo guerrero era su padre, lo que significaba que era el jefe, lo que significaba que esa muchacha no era una apache cualquiera. Era la hija del hombre que comandaba a 300 guerreros. Yo no lo sabía, dijo Corbin en voz baja. Por eso tú vives, respondió ella. Su tono era plano, factual. Hombre que sabe, intenta conseguir recompensa. Tú dar agua porque persona con sed necesita agua. Eso diferente. El viejo guerrero habló otra vez, esta vez durante más tiempo. La muchacha escuchó y luego tradujo. Mi padre dice que yo hacer prueba. Caminar sola 3 días. Sin comida, sin agua. Probar fuerte. Probar lista. Hizo una pausa. Yo caer. Golpear cabeza. Perder camino. Tu agua salvar vida. Corbin sintió sobre él el peso de 300 miradas. Me alegra que estés bien. Ella inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo. Tú no tener miedo. Estoy aterrorizado, admitió Corbin. Pero disparar o correr no cambiará nada. Así que estoy aquí plantado. Por primera vez, algo parecido al entretenimiento rozó el rostro de ella. Le habló otra vez a su padre. Él asintió una vez, luego se dio vuelta y caminó hacia su caballo. La muchacha miró una vez más a Corbin. Nosotros observar, ver si tú decir verdad o mentira. Ver si tú decir a otros hombres blancos dónde estamos. Ver si tú bueno o malo. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Corbin. Ella no respondió, solo volvió su caballo y subió la pendiente. El viejo guerrero montó y la siguió. Corbin se quedó en su patio mientras el sol subía más alto. Los guerreros no se fueron. Se acomodaron en posiciones sobre las crestas, convirtiéndose en parte del paisaje. Observando, era un prisionero en su propia casa, y no tenía idea de cuánto duraría la condena. Pasaron 3 días. Los guerreros siguieron en las crestas. Como centinelas tallados en piedra. Rotaban posiciones, pero nunca se iban. El humo de sus fogatas subía al cielo cada tarde. Corbin trató de seguir con su trabajo, pero todo se sentía mal. Alimentaba a los caballos bajo ojos vigilantes. Reparaba postes de la cerca sabiendo que cada movimiento estaba siendo estudiado. Sacaba agua del pozo, el mismo pozo donde había encontrado a la muchacha, y se preguntaba si estaban contando cada cubo que subía. El sueño le llegaba en fragmentos. Cada sonido afuera lo hacía despertar sobresaltado. Los caballos percibían su tensión y se pusieron ariscos. El caballo Bayo Capón golpeó la cerca hasta que Corbin tuvo que llevarlo a un corral aparte. A la mañana del 4.º día, Corbin despertó y descubrió que algo había cambiado. Uno de los guerreros había bajado de la cresta durante la noche y había dejado algo junto a su puerta, un bulto envuelto en cuero. Dentro encontró carne seca y una vasija de barro con agua. Se quedó mirándolo, tratando de entender el mensaje. Le estaban proveyendo porque lo respetaban, o se estaban asegurando de que siguiera vivo el tiempo suficiente para completar su prueba. Fuera como fuera, comió la carne. Era dura y muy salada, pero era comida. Sus propias provisiones estaban escaseando, y no podía precisamente ir cabalgando al pueblo con un ejército bloqueando todas las rutas de salida del valle. Para el 5.º día, el aislamiento empezaba a hacerle mella. Siempre había preferido la soledad, pero esto era diferente. Esto era estar vigilado cada momento de vigilia. Empezó a hablar con los caballos solo para oír una voz, aunque fuera la suya. El 6.º día, la muchacha regresó. Esta vez bajó sola, sin su padre. Se detuvo en el mismo sitio de antes, a 10 pies de donde Corbin estaba de pie en el patio. Tú todavía aquí, dijo. No es que tuviera muchas opciones, respondió Corbin. Ella desmontó y se acercó caminando. De cerca, su altura era aún más impactante. Estaba casi tan alta como él, y Corbin no era un hombre pequeño. Sus ojos eran agudos, inteligentes. Lo estudiaba como si estuviera leyendo un mapa. Tu poder correr, dijo. De noche, tomar caballo, intentar y morir antes de haber hecho una milla, dijo Corbin. No, gracias. Tú inteligente, dijo ella.
Sonó como un cumplido, pero su tono era neutral. La mayoría de los hombres blancos corren, los atrapan, los matan. Tú quedarte, esperar. ¿Qué otra cosa podía hacer? Ella no respondió enseguida. En vez de eso, caminó hasta el pozo y miró hacia adentro. Profundo, dijo. Lo bastante profundo, estuvo de acuerdo Corbin. No se seca ni en verano. Por eso tú vivir aquí. Por el buen agua. Eso es parte. Ella se volvió hacia él. Mi gente también necesita agua. Esta tierra antes era nuestra. Ahora los hombres blancos levantan cercas. Cavan pozos. Toman lo que era libre. Corbin sintió el peso de esa afirmación. Había comprado aquella tierra legalmente según leyes escritas por hombres que nunca les habían preguntado a los apaches si estaban de acuerdo. No quiero problemas, dijo con cuidado. Problemas ya aquí, respondió ella. La pregunta es, ¿qué haces con ellos? Antes de que Corbin pudiera responder, un sonido cortó el aire de la mañana. Un disparo, distante pero inconfundible. Luego otro, luego un tercero. La cabeza de la muchacha se volvió bruscamente hacia la cresta oriental. Los guerreros se estaban moviendo, cambiando de posición. Más disparos resonaron por el valle, viniendo de algún lugar más allá de las colinas. La muchacha habló rápido en apache, llamando a los guerreros más cercanos. Uno de ellos gritó algo de vuelta. Su expresión se endureció, se volvió hacia Corbin. Vienen hombres blancos, muchos con armas. La sangre de Corbin se heló. ¿Cuántos? 20, quizá más. Cazan. Lo miró y, por primera vez, él vio algo distinto de neutralidad en sus ojos. Podía ser cálculo o podía ser acusación. Nos cazan a nosotros. Los disparos se estaban acercando. Quienesquiera que estuvieran ahí fuera se movían rápido y se dirigían directamente al valle. La muchacha montó su caballo en un solo movimiento fluido. Si te encuentran con nosotros, a ti también te matan. Creen que eres enemigo. ¿A dónde vas? Ella no respondió, solo espoleó su caballo y subió con fuerza hacia la cresta. Los guerreros ya se estaban retirando, desapareciendo en las colinas como humo. Corbin se quedó solo en su patio mientras el sonido de caballos acercándose se hacía más fuerte. Voces de hombres gritando, excitadas. La clase de excitación que venía de hombres que creían haber acorralado a una presa. Tenía quizá 5 minutos antes de que llegaran. 5 minutos para decidir qué iba a decir cuando un grupo de colonos armados lo encontrara de pie en un valle que 300 guerreros apache acababan de abandonar. Y no tenía la menor idea de qué lado se suponía que debía estar. Bajaron tronando por el sendero del este como una tormenta reventando sobre las colinas. Corbin contó 15 jinetes, quizá más detrás de ellos. Vestían la ropa áspera de colonos, pantalones de lona, camisas gastadas, sombreros de ala ancha manchados de sudor y polvo. Todos llevaban un rifle, algunos tenían revólveres en la cadera. Cabalgaban duro, con los rostros encendidos por ese calor que nace de la excitación y la ira mezcladas. El jinete de cabeza vio a Corbin de pie en el patio y levantó una mano para frenar al grupo. Se detuvieron a 30 yardas de la cabaña, con los caballos resoplando fuerte y espuma blanca en el cuello. «¿Estás solo aquí?», gritó el cabecilla. Era un hombre corpulento, de barba espesa y ojos que barrían el valle constantemente en busca de movimiento. «Solo yo», dijo Corbin. Mantuvo la voz firme, las manos visibles. Vio pasar a Apache por aquí. Otro jinete avanzó, más joven, con el rifle ya quitado del hombro y descansando sobre la silla. «Hemos estado siguiendo a una partida de guerra. Vimos señales de humo ayer. El rastro venía directo a este valle». La mente de Corbin iba a toda velocidad. Podía mentir, decirles que los Apache habían pasado y seguido adelante. Pero esos hombres no eran tontos. Habían visto las huellas, los campamentos, las señales de 300 guerreros instalándose para días de vigilancia. «He visto señales», dijo Corbin con cuidado. «Pero ya no están aquí». El barbudo entrecerró los ojos. «¿Se fueron a dónde?» «Al norte, creo. Oí caballos salir hace unos 20 minutos». No era del todo mentira. Los guerreros se habían replegado a las colinas, pero lo del norte era una suposición, y él lo sabía. El jinete joven del rifle parecía desconfiado. «Hace falta valor para vivir aquí solo. En territorio apache. Es mi tierra», dijo Corbin. «La compré y la pagué. A los apache no les importan escrituras ni títulos», dijo el barbudo.
Desmontó y se acercó caminando. Tienes suerte de que no te hayan matado ya. Tal vez no valgo la pena matarme, respondió Corbin. El hombre se rió, pero fue un sonido áspero. Somos parte de una milicia de voluntarios. Hemos estado cazando a un grupo que atacó un asentamiento a 2 semanas al sur, quemó 3 granjas y mató a una familia. Escupió en la tierra. Queremos que paguen. El estómago de Corbin se tensó. ¿Está seguro de que fueron apache? Las huellas no mienten, dijo el joven. La partida pasó por aquí. La seguimos hasta aquí. El barbudo estudió el rostro de Corbin. Pareces muy tranquilo para ser un hombre que acaba de tener hostiles acampados en su puerta. El pánico no ayuda en nada, dijo Corbin. Estás escondiendo algo. La mano del jinete joven se apretó sobre el rifle. Solo intento seguir vivo, dijo Corbin. Como cualquiera. El barbudo pasó junto a él hacia la cabaña. ¿Te importa si echamos un vistazo? ¿Y si damos agua a los caballos? Corbin no tenía muchas opciones. Adelante. Los hombres desmontaron y se dispersaron. Algunos llevaron los caballos hasta el abrevadero. Otros caminaron alrededor de la cabaña, buscando huellas, buscando señales. El jinete joven se quedó montado, observando a Corbin con abierta desconfianza. ¿Tienes provisiones ahí dentro?, preguntó el barbudo, señalando la cabaña con la cabeza. Lo justo para arreglármelas. Nos vendrían bien algunas. Llevamos 3 días cabalgando sin parar. Te pagaremos justo. Corbin asintió despacio. Veré lo que tengo. Caminó hacia la cabaña con el barbudo siguiéndolo. Cuando llegaron a la puerta, Corbin captó movimiento en la cresta del oeste. Solo un destello, una forma que podía haber sido una roca o un guerrero observando desde cobertura. Los apache no se habían ido. Solo se habían retirado lo suficiente para evitar la pelea. Seguían allá afuera, seguían observando. Y si aquellos milicianos los encontraban, el valle iba a teñirse de rojo. El barbudo entró en la cabaña. Corbin entró detrás de él, con la mente barajando posibilidades. Podía decirles la verdad, que los apache no eran saqueadores, que habían estado allí durante días sin causar daño. Pero le creerían, o pensarían que estaba comprometido. Convertido en simpatizante. ¿Tienes café?, preguntó el barbudo, mirando los estantes. Algo, dijo Corbin. Bien, tomaremos lo que puedas darnos. Se volvió para mirar a Corbin directamente. ¿Y vas a decirnos exactamente a dónde fueron esos apache? No era una petición, era una orden. Corbin miró los ojos duros del hombre y supo que el momento había llegado. Podía señalar al norte y mandarlos a perseguir sombras. Podía señalar al oeste y guiarlos a una emboscada. O podía decirles la verdad y arriesgarse a que le dispararan como traidor a su propia gente. Afuera, uno de los hombres gritó, encontré huellas frescas. Un montón. No están lejos. La expresión del barbudo cambió. Su mano fue hacia el revólver. ¿Cuánto tiempo hace que se fueron? Corbin sostuvo su mirada. No el suficiente. El barbudo sacó el revólver y salió. Corbin lo siguió, con el corazón golpeándole fuerte. Los milicianos se estaban reuniendo cerca de la cerca oriental, donde el suelo era lo bastante blando para conservar huellas. Claras como la luz del día, docenas de caballos sin errar moviéndose en patrones organizados. Estuvieron aquí, dijo un hombre, arrodillándose para examinar las huellas. Y por cómo se ve, desde hace días. El jinete joven apuntó su rifle hacia Corbin. Mentiste, no solo pasaron por aquí. Estaban acampados aquí. Dije que vi señales, respondió Corbin, manteniendo la voz nivelada. No dije que me atacaran. ¿Y por qué demonios no?, exigió el barbudo. Eres un colono blanco en su tierra. ¿Por qué iban a dejarte vivir? Corbin tenía una sola oportunidad de manejar bien aquello. Una sola oportunidad de impedir que esos hombres subieran a las colinas y empezaran una matanza. Tal vez porque no les di motivo para matarme. Simpatizas con ellos. La voz del joven era afilada de acusación. Simpatizo con seguir vivo, dijo Corbin. Había 300 guerreros en esas crestas. Si hubieran querido verme muerto, estaría muerto. Me dejaron en paz. Así que yo los dejé en paz. 300. El rostro del barbudo palideció. ¿Estás diciendo que 300 apache estuvieron rodeando este rancho durante 6 días? Sí, dijo Corbin. Y ni uno solo disparó un tiro. Los milicianos intercambiaron miradas. Las matemáticas eran claras.
15 rifles contra 300 guerreros no era valentía. Era suicidio. Entonces, ¿por qué estaban aquí?, preguntó otro hombre. Las partidas de guerra no se quedan acampadas sin razón. Corbin eligió sus palabras con cuidado. Ayudé a alguien, a una de los suyos. Le di agua cuando la necesitaba. Vinieron a ver qué clase de hombre era yo. A ella. Los ojos del jinete joven se entrecerraron. Ayudaste a una india. La palabra hizo que la mandíbula de Corbin se tensara, pero no reaccionó. Ayudé a una persona que estaba herida y tenía sed. Igual que ayudaría a cualquiera de ustedes. Y ellos te recompensaron rodeando tu rancho. El barbudo no sonaba convencido. Estaban observando, asegurándose de que yo no corriera al pueblo más cercano para volver con un ejército. Corbin hizo un gesto hacia la milicia. Parece que tenían razón en preocuparse. El barbudo guardó el revólver, pero mantuvo la mano cerca. Tenemos familias cuyas casas fueron quemadas, niños asesinados. ¿Esperas que simplemente dejemos pasar eso? Espero que se aseguren de estar cazando a la gente correcta, dijo Corbin. Los que estuvieron aquí no atacaron a nadie. Me estaban poniendo a prueba. ¿Poniéndote a prueba para qué? Antes de que Corbin pudiera responder, un sonido atravesó el valle. Un grito agudo y penetrante. No humano, no animal, algo entre ambas cosas, una señal. Todos los hombres se quedaron inmóviles. Los caballos se movieron nerviosos. El grito sonó otra vez, rebotando en las paredes del cañón, y esta vez recibió respuesta. Desde la cresta del norte, luego la del sur, luego la del oeste, el valle se llenó de sonido, rodeándolos. «Todavía están aquí», susurró el jinete joven. El rifle le temblaba en las manos. El barbudo recorrió las crestas con la mirada. No se veía nada, solo roca, matorral y sombra. Pero los llamados seguían llegando. Más cerca ahora, cerrándose como un lazo. «Monten», ordenó. «Nos vamos ahora». «Vinimos aquí a pelear», protestó uno. «Vinimos aquí a pelear contra saqueadores, no contra 300 guerreros en su propio terreno». El barbudo se subió a la silla. «Muévanse». Los hombres se apresuraron hacia sus caballos. El jinete joven mantuvo el rifle apuntando a las crestas mientras retrocedía hacia su montura. En cuestión de segundos, todos estaban montados, con los caballos bailando de miedo. El barbudo miró a Corbin desde arriba. «Eres un tonto si te quedas aquí». «Tal vez», dijo Corbin. «Pero sigues siendo mi hogar. No será un hogar cuando lo quemen». El hombre espoleó el caballo. «Vámonos». Salieron rápido, hacia el sur por donde habían venido. El trueno de los cascos se desvaneció enseguida, tragado por el viento del desierto. Corbin se quedó solo en su patio. Los llamados cesaron. El silencio se asentó sobre el valle como polvo después de una tormenta. Entonces hubo movimiento en la cresta. La muchacha apareció primero, bajando en su caballo pintado. Detrás de ella, su padre, detrás de él, una docena de guerreros. Bajaron despacio, deliberadamente. Cuando llegaron al fondo del valle, la muchacha desmontó y caminó hacia Corbin. Su expresión era ilegible. «Tú no decirles dónde estamos», dijo. «No, si podías. No nos matarían. Podrías ponerlos contentos». «No quiero que maten a nadie», dijo Corbin. Ella lo estudió durante un largo momento. Luego se volvió y le habló a su padre en apache. El viejo jefe escuchó, luego miró a Corbin con aquellos ojos negros que medían. Dijo algo breve, seco, final. La muchacha tradujo: «Mi padre dice que la prueba terminó. Tu pasar». Corbin sintió que algo se aflojaba en su pecho. Alivio, quizá, o agotamiento. «¿Y ahora qué pasa?». La expresión de la muchacha cambió. No exactamente una sonrisa, pero cerca. «Ahora hablamos». El jefe desmontó y caminó hacia la cabaña de Corbin sin pedir permiso. No era agresión, era simplemente la conducta de un hombre que había pasado la vida mandando respeto sin necesitar exigirlo. La muchacha lo siguió, y Corbin fue detrás, sintiéndose extrañamente como un invitado en su propia casa. Adentro, el jefe se quedó en el centro del pequeño cuarto, observando el mobiliario escaso, los estantes con provisiones, la única ventana que daba al oeste. Dijo algo a su hija. «Dice que tu vivir simple», tradujo ella. «Como guerrero, sin cosas de más». Corbin no estaba seguro de si eso era un cumplido o una observación. «No necesito mucho».
El jefe apartó una silla de la mesa y se sentó. Hizo un gesto para que Corbin hiciera lo mismo. La muchacha siguió de pie, colocada donde podía ver a ambos hombres y la puerta. Mi nombre, dijo, presentándose correctamente por primera vez, significa hermosa en nuestra lengua. Los hombres blancos hacen bromas porque soy alta. Pero mi padre dice que soy hermosa como la montaña, fuerte, alta y movible. Es un buen nombre, dijo Corbin. Miró al jefe. ¿Y tu padre? Su nombre no es para que tú lo digas, respondió Nihoni. Su tono no era hostil, solo práctico. Él es jefe, eso basta. El jefe habló, con voz baja y medida. Nihoni tradujo por partes, dejándolo terminar ideas antes de pasarlas al inglés. Tú dar agua a mí cuando caigo. Tú no pedir pago. Tú no pedir favor. Tú no intentar tocarme ni quedarte conmigo. Tú dar lo que yo necesitaba y dejarme ir. Hizo una pausa mientras su padre seguía. Esto no normal en hombres blancos. Ellos toman, exigen, hieren. Pero tú solo dar. Corbin sostuvo la mirada del jefe. Necesitaba ayuda. Eso es todo. Mi padre dice que su prueba fue prueba dura. 6 días mirando. 6 días esperando ver si tú corres al pueblo. Si tú dices a soldados dónde acampamos, si tú vendes información por oro o seguridad. La voz de Nihoni era firme, clínica. No haces ninguna de esas cosas. Hombres vienen con armas buscándonos. Tú podrías decirles, hacerlos felices, hacerlos pensar que eres buen hombre blanco que ayuda a matar a Apache. No quiero matar a nadie, dijo Corbin. Pero tú tampoco querer morir, dijo el jefe a través de Nihoni. Hombre inteligente que quiere morir es hombre inútil. Hombre que quiere vivir y elige cómo vivir. Ese es hombre valioso. El jefe metió la mano en una bolsa de cuero de su cinturón y sacó algo envuelto en tela. Lo puso sobre la mesa y lo desenvolvió despacio. Dentro había un collar, un intrincado trabajo de cuentas sobre cuero con un patrón distintivo. Cuentas azules y blancas dispuestas en un diseño específico. Esta marca de protección, explicó Nihoni. Tú llevar esto, mi gente sabrá que tú eres amigo. No te harán daño, no tomarán de ti, estás bajo protección de nuestra tribu. Corbin se quedó mirando el collar. No entiendo. ¿Por qué? Porque tú mostrar honor cuando no tener que hacerlo, dijo Nihoni. Porque arriesgar tu vida para no traicionarnos. Porque mi padre ve en ti algo raro. Hombre blanco que entiende que la tierra pertenece a todos. Que el agua es para el sediento. Que un ser humano es un ser humano. El jefe habló otra vez, más largo esta vez, con énfasis en ciertas palabras. Nihoni escuchó atentamente antes de traducir. Mi padre dice que esta tierra una vez fue toda tierra apache. El agua corría libre, la caza corría libre. Luego los hombres blancos vienen con papeles que dicen que poseen lo que no puede ser poseído. Ponen cercas, cavan pozos, dicen esto es mío, aquello es tuyo. Tú no puedes pasar por aquí. Hizo una pausa. Pero tú eres diferente. Tienes cerca, sí. Tienes pozo, sí. Pero cuando una persona necesita agua, tú la das. No preguntas si la persona es apache o blanca. Si la persona es cristiana o no. Tú solo das agua a una persona con sed. Cualquiera haría lo mismo, dijo Corbin. No, dijo el jefe en inglés. La sola palabra llevaba peso. Luego continuó en apache y Nihoni tradujo, la mayoría. De los hombres no. La mayoría ve a una muchacha apache y piensa peligro, piensa problema, piensa oportunidad. Tú ves a una persona con sed. Esa es la diferencia. El jefe se puso de pie y empujó el collar por la mesa hacia Corbin. Tú tomar, tú llevar, tú protegido. Corbin recogió el collar. El trabajo de cuentas era intrincado, hermoso. El cuero era suave y bien trabajado. ¿Qué significa esto para mí? Para mi rancho. Nihoni y su padre intercambiaron una mirada. Luego ella habló sin esperar traducción. Significa que puedes vivir en paz. Mi gente no te molestará. Vigilaremos tu tierra cuando no estés. Si otros apache pasan por aquí, les diremos que eres amigo. Hizo una pausa. Pero hay más. Corbin esperó. Esos hombres blancos volverán, dijo ella. Quizá no hoy, quizá no mañana, pero volverán. Quieren pelear con apache. Quieren venganza por cosas que creen que hacemos. Su expresión se endureció. Si tú llevas esto, si lo ven, creerán que eres traidor. No entenderán. También querrán hacerte daño. El jefe habló una última vez.
Corto, definitivo. Mi padre dice, elige con cuidado. Protección de nosotros significa peligro de ellos. No puedes tener las dos. Corbin sostuvo el collar en las manos sintiendo el peso de la elección. No era solo una pieza de cuentas. Era una declaración, una línea trazada en el polvo sobre uno de cuyos lados tendría que quedarse. Pensó en los milicianos que acababan de irse. En los ojos duros del barbudo. En la sospecha del jinete joven. Si volvían y lo encontraban usando símbolos apache, dispararían primero y preguntarían después. Lo señalarían como renegado, como traidor a su propia gente. ¿Pero qué significaba eso realmente? Su propia gente, colonos blancos que habían tomado tierras por la fuerza y lo llamaban legalidad. Hombres que cazaban seres humanos como animales y lo llamaban justicia. ¿Eran esos su gente solo porque compartían su color de piel? Miró a Nihoni. Ella se erguía alta y recta, esperando su respuesta con la paciencia de alguien que ya había aceptado cualquier elección que él hiciera. Se estaba muriendo de sed, y él le había dado agua. Así de simple, así de humano. Y ahora 300 guerreros lo dejarían vivir en paz por ello. O podía rechazar el collar, mantener su distancia, intentar seguir neutral en un territorio donde la neutralidad se estaba volviendo imposible. Vivir solo, no confiar en nadie y esperar que ambos lados lo dejaran en paz. Ese había sido su plan cuando llegó allí. Aislamiento, paz por distancia. Pero el mundo lo había encontrado de todos modos, lo había obligado a elegir. Corbin se pasó el collar por la cabeza. Las cuentas se acomodaron sobre su pecho, frías contra la piel. Elijo vivir con honor, dijo. Lo mismo que he intentado hacer todo este tiempo. La expresión del jefe no cambió, pero algo se movió en su postura. Respeto, quizá, o reconocimiento. Se puso de pie y le apoyó una mano brevemente en el hombro, un gesto que no necesitaba traducción. Nihoni le habló a su padre en apache. Él asintió y respondió. Ella volvió a mirar a Corbin. Mi padre dice que tú eres valiente o estúpido. Tal vez las dos cosas. Esta vez casi sonrió. También dice que los hombres valientemente estúpidos a veces se vuelven leyendas. No busco ser una leyenda, dijo Corbin. Solo quiero vivir en paz. La paz exige más valor que la guerra, dijo Nihoni. Cualquiera puede pelear, hace falta una persona especial para elegir no pelear cuando todos los demás quieren sangre. El jefe se movió hacia la puerta. Nihoni lo siguió, pero se detuvo en el umbral. ¿Tienes preguntas?, preguntó. Muchas, admitió Corbin. Pero supongo que pueden esperar. Haz una, dijo ella. Mientras mi padre está aquí. Mientras las palabras todavía significan algo antes de que el mundo vuelva a complicarse. Corbin pensó un momento. Esa prueba que estabas haciendo, los 3 días solas sin comida ni agua. La aprobaste. La expresión de Nihoni era ilegible. Yo sobrevivir, eso es aprobar, pero no de la manera que yo planeaba. Yo caer, yo necesitar ayuda. Algunos dirán que eso significa que fracasar. ¿Y tú qué dices? Yo digo que aprendí más al caer que me hubiera enseñado seguir fuerte. Miró de reojo a su padre. A veces la lección viene del lugar que no esperas. A veces la fuerza es saber cuándo aceptar ayuda. El jefe habló desde afuera. Un llamado. No áspero, pero sí de mando. Nihoni cruzó la puerta. Mi gente se va ahora. Vamos al norte, a las tierras de verano. Los hombres blancos hacen difícil quedarse mucho tiempo en un mismo sitio. Siempre empujando, siempre tomando. ¿Volverás?, preguntó Corbin. Tal vez si necesitamos agua. Ella lo miró por encima del hombro. Si necesitamos recordarnos que no todos los hombres blancos son iguales. Caminó hasta su caballo y montó en un solo movimiento suave. El jefe ya estaba sobre el suyo. Los guerreros se reunieron detrás de él. Se estaban retirando. Dejaban el valle. El asedio estaba terminando. La prueba había terminado. Corbin se quedó en la puerta de su cabaña y los observó alejarse. Nihoni miró atrás una sola vez, levantó la mano en un gesto que podía ser despedida o reconocimiento. Luego se fueron, desapareciendo en las colinas como sombras al atardecer. El valle quedó en silencio, una clase de silencio que se sentía extraña después de días de ser observado. Corbin tocó el collar sobre su pecho. El trabajo de cuentas estaba tibio ahora por el contacto con su piel. Ya no estaba frío, estaba protegido, también estaba marcado.
Y en algún lugar al sur, 15 hombres armados estaban regresando a su asentamiento con historias sobre guerreros apache en aquellas colinas. Historias que se propagarían. Historias que traerían más hombres, más armas, más problemas. La paz que había querido parecía más lejana que nunca. Pero al menos ahora sabía dónde estaba parado. Y si los hombres venían buscando guerra, tendrían que pasar por él para conseguirla. Solo esperaba haber tomado la decisión correcta porque ahora ya no había marcha atrás. Pasaron 3 semanas. El valle se asentó en una quietud incómoda. Corbin trabajó su tierra, cuidó de sus animales y mantuvo el collar visible sobre el pecho. No lo escondió, no se lo quitó. Si venían problemas, los enfrentaría en sus propios términos. Los problemas llegaron un martes por la mañana. Se levantó polvo en el sendero del sur. Jinetes moviéndose rápido. Corbin contó 8 hombres esta vez, menos que antes, pero mejor armados. El líder barbudo de la milicia había vuelto, y trajo refuerzos. Cabalgaron directo hasta el rancho y formaron un semicírculo alrededor del patio. Rifles listos. Hemos oído rumores, gritó el barbudo. Oímos que hay un ranchero por aquí comerciando con el enemigo. Sus ojos se clavaron en el collar. Supongo que los rumores eran ciertos. Corbin no se movió, no comerció con nadie. Vivo en paz. Eso es trabajo de cuentas apache, dijo el jinete joven, con la voz tensa de rabia. Llevas sus colores. Eso te convierte en uno de ellos. Me convierte en alguien a quien ellos no van a matar, respondió Corbin. Parece una elección práctica en territorio hostil. Te convierte en un traidor, dijo el barbudo. Desmontó despacio, con la mano cerca del revólver. Vinimos aquí para darte una oportunidad de explicarte. Pero viéndote ahora, no creo que haya mucho que explicar. Corbin sintió que el pulso se le aceleraba, pero mantuvo la voz firme. ¿Quieren saber por qué llevo esto? Porque le di agua a una muchacha que se estaba muriendo, y resultó que su padre comanda a 300 guerreros. Me pusieron a prueba durante 6 días. Aprobé, me ofrecieron protección, la acepté, esa es toda la historia. ¿Y crees que eso te hace especial? El barbudo dio un paso más cerca. ¿Crees que eso te hace diferente del resto de nosotros, que intentamos sobrevivir aquí? No, dijo Corbin. Creo que me hace inteligente. Vinieron aquí a cazar apache. ¿A cuántos mataron? La pregunta quedó colgando en el aire. Ninguno de los hombres respondió. Eso pensaba, continuó Corbin. Llegaron buscando pelea y en lugar de eso encontraron un ejército. Se dieron la vuelta porque sabían que perderían. Yo hice una elección distinta. Elegí no pelear en absoluto. Elección de cobarde, escupió el jinete joven. Tal vez, dijo Corbin. Pero sigo vivo. Mi rancho sigue en pie. Y puedo dormir por la noche sabiendo que no empecé una guerra que haría matar a hombres buenos de ambos lados. El barbudo lo estudió durante un largo momento. ¿De verdad crees que puedes mantenerte neutral en esto? No creo que pueda mantenerme neutral, dijo Corbin. Creo que ya elegí un bando. Elegí el lado que no quiere derramamiento de sangre. Si eso me convierte en tu enemigo, entonces dispárame ahora y acabemos con esto. Abrió los brazos, ofreciéndose como blanco abierto. El collar colgaba visible sobre su pecho, las cuentas azules y blancas captando el sol de la mañana. Nadie se movió. Los caballos se movieron con nerviosismo. Un halcón gritó en lo alto. Por fin, el barbudo negó con la cabeza. Eres un maldito tonto, Thorn. Pero uno honesto. Se volvió hacia sus hombres. Monten. Estamos perdiendo el tiempo aquí. Simplemente vamos a dejarlo. Protestó el jinete joven. No le está haciendo daño a nadie, dijo el barbudo. Y si los apache quieren dejarlo en paz, es asunto de ellos. Tenemos problemas de verdad que atender. Colonos que están siendo atacados. Familias que necesitan protección. Este hombre no es uno de esos problemas. Volvió a subir a la silla y miró a Corbin por última vez. Pero no esperes que corramos a ayudarte si necesitas ayuda. Ya tomaste tu decisión. Vive con ella. Tengo intención de hacerlo, dijo Corbin. Se marcharon más despacio esta vez. Menos agresivos. El jinete joven miró atrás una vez, con algo entre rabia y confusión. Luego se fueron, dejando que el polvo se asentara en el aire de la mañana. Corbin se quedó solo en su patio. El valle estaba vacío otra vez.
Ningún guerrero en las crestas, ninguna milicia en los senderos, solo él, su rancho y la elección que había hecho. Caminó hasta el pozo y sacó un cubo de agua, fría, clara, intacta por el calor del día. La vertió en el abrevadero para los caballos, observando cómo salpicaba y se aquietaba. Aquella tarde, mientras el sol se hundía hacia las colinas del oeste, Corbin vio movimiento en la cresta. Una sola jinete, alta y erguida en la silla. Nihoni estaba allí, observando desde la distancia, asegurándose de que hubiera sobrevivido al enfrentamiento. Cuando vio que él la miraba, levantó una mano en reconocimiento. Luego volvió su caballo y desapareció entre las sombras crecientes. Corbin tocó el collar en su pecho. Le había costado la confianza de su propia gente, pero le había ganado algo más valioso. Paz verdadera en una tierra donde la paz era tan rara como la lluvia. Entró en su cabaña, encendió una lámpara contra la oscuridad que se acercaba y se sentó ante la comida sencilla que había preparado. Afuera, el valle se extendía silencioso bajo las primeras estrellas. Ningún ejército vigilando, ningún hombre cazando, solo tierra y cielo, y el conocimiento callado de que a veces lo más valiente que puede hacer un hombre es elegir no pelear. Su rancho seguiría en pie, el agua seguiría fluyendo, y cuando viajeros sedientos pasaran por allí, apache o blancos, amigos o extraños, les ofrecería un trago y los dejaría seguir su camino. No era un gran legado, pero era honesto. Y en un territorio desgarrado por la violencia y el miedo, la honestidad valía más que el oro. Corbin Thorne le había dado agua a una muchacha que la necesitaba. A cambio, había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Una forma de vivir con honor en una tierra donde el honor se estaba volviendo una especie en extinción. La elección había sido simple. Las consecuencias fueron duras, pero volvería a tomar la misma decisión si se lo pidieran. Eso bastaba. Si disfrutaste esta historia, haz clic ahora en el vídeo que aparece en tu pantalla para ver otro relato inolvidable de la frontera, donde el valor y las decisiones moldean destinos de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considera dejar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como esta. Tu apoyo significa el mundo para nosotros.